La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torres. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Jesucristo no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él vive. Él está sentado en el trono. El Señor Jesucristo es el Señor de señores, el Rey de reyes, el gran vencedor. Él vino al mundo para redimirnos, Dios humanado. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Se identificó no solo con nuestra naturaleza humana, sino también con nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando Él fue hecho pecado por nosotros, tuvo que pagar el castigo por el pecado. Él fue a la cruz del Calvario cargando nuestros pecados para pagar el castigo que merecíamos. Al llevar nuestros pecados, también tuvo que padecer las maldiciones por causa del pecado. La Biblia dice en Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. El Señor cargó con nuestras maldiciones para redimirnos. La maldición de la muerte, la maldición de la enfermedad, la maldición de la pobreza, Él las padeció para que usted y yo hoy disfrutemos de la abundancia de la vida. Él murió en lugar nuestro. Él llevó nuestras enfermedades en lugar nuestro para que nosotros disfrutemos de salud. Él sufrió la pobreza para que nosotros vivamos en abundancia. Dios es el creador y dueño de todo. Dios lo suple todo. La Biblia dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es el dueño de todo. Dios es afluente. Él es la fuente. En Dios no hay carencia de nada en absoluto. El reino de Dios no tiene problemas financieros. Dios es afluente. Todo lo creó de una manera extraordinaria. Él dio la orden de que los árboles se reprodujeran. Él dio la orden que los animales se reprodujeran. Él dio la orden que la tierra produjera. Él manifestó su gracia y su afluencia en toda la creación, y Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Nosotros, como los niños, debemos creer que nuestro Padre Celestial tiene todo lo que necesitamos. Como los niños esperan que los padres les suplan todas las cosas que necesitan, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, debemos creer que el Padre Celestial tiene todo lo que necesitamos y que Él nos suplirá. Nuestro Padre Dios es generoso. Su generosidad, Él se deleita dando. Él es el dador por excelencia. Él no nos niega ninguna cosa buena. Él no quitará el bien a los que andan en fe, a los que andan en integridad. La Biblia dice en el Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Qué es andar en integridad? Bueno, caminar delante de Dios, viviendo por la fe, caminando en fe, obedeciendo su palabra, creyendo a la palabra, caminando conforme a la instrucción de nuestro Padre Celestial. Dios no quitará el bien. Él es la fuente. Él suplirá todo lo que necesitemos conforme a sus riquezas en gloria. Debemos creer
que nuestro Padre Dios no nos niega ninguna cosa buena. Dios es el creador, Él es el dueño, Él lo suple todo. Dios es generoso. No tenemos a un Padre tacaño. No tenemos a un Padre que se complace con el dolor de sus hijos o cuando los ve en la calamidad. No, nuestro Padre Dios nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Él nos entregó en Cristo Jesús todas las cosas que necesitamos para vivir bien aquí y ahora. Sí, tenemos que creer esta palabra, conocer el corazón generoso de Dios, conocer la afluencia de Dios, conocer el plan de amor de Dios y caminar en fe. Activemos el poder, la generosidad de Dios en nuestra vida a través de la fe. Debemos creerlo, debemos visualizarlo, debemos confesarlo, debemos expresarlo y actuar con base en lo que el Señor dice. Porque el Señor cumple su palabra. Si Él dice, pídame y te daré, entonces es porque esa es la realidad. Todo aquel que pide recibe. Todo aquel que busca halla. Todo aquel que llama se le abre, dice el Señor Jesucristo. Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dios escucha nuestras oraciones. Dios nos responde mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o inclusive pedir, porque Dios es generoso. Padre, gracias. Te alabo, te bendigo. Gracias por tu generosidad. Gracias por tu presencia. Bendigo a los oyentes donde quiera que se encuentran. Declaro libertad física, espiritual y económica, familiar, en cada uno de mis hermanos, los oyentes, donde quiera que se encuentran. En el nombre de Jesús, amado Padre, yo te pido que confirmes la buena palabra y obres un milagro en esta hora. Reprendo toda enfermedad, ato el espíritu de enfermedad como quiera que se llame, espíritu malo, salga de ese cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro liberación financiera, reprendo el espíritu de ruina, suelta las finanzas en el nombre de Jesús. Llamo los recursos económicos del norte, del sur, del oriente, del occidente, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú bendices la obra de nuestras manos. Te alabo, te glorifico, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.